mientras que ponen la mesa aquí, he decidido seguir a Cristo. Decía Bob Dylan que todos seguimos a alguien. De una manera o de otra, todos seguimos o admiramos a alguien, ¿no? Podemos admirar a un cantante, podemos admirar a un escritor, podemos admirar a un filósofo, a un político, pero al final todos nos decepcionan. Pero cuando uno decide seguir a Jesús, tenemos la certeza de que Él no decepciona a nadie, ¿no? Con toda seguridad. Él es fiable y es un amigo que no decepciona, que no defrauda. Así que eso es lo que ellos han decidido hacer, bueno, no en este día, sino días atrás, tomar la decisión de seguir a Jesús. Así que es un momento de mucha alegría para todos y quería agradecer la presencia de los familiares, de los amigos que estáis aquí apoyándoles, acompañándoles. Quizás para algunos es la primera vez que estáis en una iglesia evangélica o que veis un bautismo, pues bueno, vamos a explicar ahora lo que esto significa y por qué lo hacemos así. Pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido, por apoyarles. Y es un día muy especial para ellos y lo hacéis todavía mucho más especial al estar aquí acompañándoles. Muy bien, vivimos en una cultura, en un país donde no es extraño el bautismo. Todos nos hemos bautizado de pequeños, ¿no? Nuestros papás pues nos educaron, nos enseñaron y nos bautizaron. No es extraño hablar del bautismo. Lo que sí resulta un poco extraño es que una persona adulta se bautice, ¿que sí? Eso sí ya suena un poco raro, ¿no? Digo, bueno, pero si ya yo me he bautizado de pequeño, ¿no? ¿Y por qué ahora? Esto resulta un poquito más extraño, ¿no? Ver personas adultas que se bautizan, en este caso en una piscina, en agua completamente, ¿no? O sea, se sumergen completamente en el agua. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿De acuerdo? Pues lo vamos a explicar también, ¿no? ¿Por qué lo hacemos de adultos y por qué lo hacemos también por inmersión, que se llama, y no por aspersión? Aspersión es echar agua sobre la cabeza, ¿no? Y inmersión es sumergir completamente a la persona dentro del agua, ¿no? Y lo hacemos así, de esta manera, aunque resulte un poco extraño, pero al mismo tiempo es bíblico, porque vamos a la Biblia, vamos a los evangelios, y es lo que dicen que hizo Jesús, ¿de acuerdo? Lo hacemos así porque es la manera en que enseñan los evangelios que lo hagamos, y el mismo Jesús lo hizo. El evangelio de Marcos, que es uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo recomiendo a todo el mundo empezar a leer la Biblia por los evangelios, ¿no? La Biblia toda es preciosa, pero si empezáis por los evangelios vais a descubrir muchas cosas de Jesús que no habéis sabido o descubierto porque no la habéis leído. Por lo tanto, el evangelio de Marcos es un evangelio muy bonito. Dice el evangelista Marcos, principio, capítulo 1, versículo 1 al 11, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. No son las langostas estas, no el marisco, es las langostas estas que pican, ¿eh? Comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Veis? El mismo Jesús es bautizado. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? Vemos que el evangelista Marcos menciona primero la aparición de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Antes de Jesús menciona la aparición de Juan. Después vemos a Juan el Bautista bautizando a mucha gente que venía de todos los lugares y también bautizando al propio Jesús, ¿de acuerdo? Pero Marcos quiere señalar que la aparición de Juan el Bautista
al que está mencionando primero, antes de Jesús, no es casual, no es casual. Él dice que estaba, según había escrito, Juan estaba bautizando según había escrito el profeta Isaías. Por lo tanto, lo que está pasando aquí no es casualidad, es el cumplimiento de una profecía. La profecía es anticipación del futuro. Es de parte de Dios. Dios dice, esto va a pasar, va a suceder. Habla también de la profecía sobre el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús. Lo cual quiere decir que Jesús no viene por casualidad. Estaba en el calendario divino, estaba establecido que viniera Jesús en el momento propicio, en el momento adecuado. Pues igualmente aquí dice que la aparición, dice Marcos, que la aparición de Juan el Bautista no es casual, sino que se debe al cumplimiento de una profecía. O sea, una profecía que ocurre 700 años antes de lo que está ocurriendo aquí. Por lo tanto, esto es extraordinario. Ya Dios había dicho que antes de que enviara a su Hijo, Jesús, enviaría a un mensajero delante de él que prepararía el camino, el corazón de las personas, para que cuando apareciese Jesús, ellos pudieran responder a Jesús. Porque es a él al que hay que responder, no tanto a Juan. Dice, yo no soy nadie, yo no soy digno de desatar el cordón de sus sandalias, la correa de sus sandalias. A quien tenéis que creer, a quien tenéis que seguir, es al que viene detrás de mí. ¿De acuerdo? A Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, él está cumpliendo una profecía. Dice el profeta Malaquías, he aquí está la profecía en el Antiguo Testamento, he aquí envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, al Señor a quien vosotros buscáis. Ya está anticipando que Jesús entraría en el templo de Jerusalén. ¿De acuerdo? Y que es el Señor que entraría al templo, al que ellos estaban buscando quizás sin saber. Es como nosotros que estamos buscando la verdad sin saber dónde está exactamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero buscamos algo que sea verdadero, algo que tenga sentido, ¿de acuerdo? Algo que sea verdad. ¿De acuerdo? Y entonces ellos estaban buscando la verdad y dice, pues esa verdad viene, es Jesús y le vais a ver entrar en el templo. ¿De acuerdo? El domingo de Ramos, Jesús, cuando entra en Jerusalén, cumple esta profecía de entrar en el templo. Dice también el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad la calzada, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. La idea es que el Señor se va a manifestar, hasta tal punto que todo ojo le verá. O sea, Dios, ese Espíritu, está en el cielo, no sabemos bien dónde está, cómo es, pero Dios ha prometido mandar a su Hijo, que se hace hombre, y que se hace visible, ¿de acuerdo? Y que todo ojo le puede ver. Es una profecía extraordinaria, ¿no? Del acercamiento de Dios al ser humano, hasta el punto de que aquel que es invisible se hace visible en la persona de Jesús. Por lo tanto, aquí Juan bautizaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él de toda la provincia de Judea, todo lo de Jerusalén. Parece ser que era una gran multitud que acudía a Juan el Bautista para ser bautizados en el río Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Eran personas decepcionadas con la religión oficial. En ese tiempo, en tiempo de Jesús, en tiempo de Juan, había una religión oficial, ¿de acuerdo? Pero esta gente no veía que eso no era realmente y estaba decepcionada de eso. Y cuando ven a Juan, una persona tan imponente como Juan, con un mensaje tan claro como Juan, ven algo de verdad en él. Esto tiene que ser verdad, ¿de acuerdo? Y acuden a Juan para ser bautizados, cumpliendo aquí lo que está diciendo el profeta Isaías. Ahora, ¿por qué hace Juan esto de bautizar a la gente adulta? Porque era una tradición judía, lo que se llamaba la tradición de la purificación. Era una cosa muy ritual, lo mismo que en todas las religiones hay cosas rituales, ¿no? Que haces esto y tal y cual, porque así y tal. En la religión judía se había configurado una tradición que no era
tanto bíblica, sino que era tradición, ¿de acuerdo? Que iba pasando de generación en generación, que no podías comer si no te lavabas las manos. Eso es bueno, es buena educación, ¿no? Los papás le enseñan a los hijos, oye, lávate las manos antes de comer, ¿no? Pero ellos le daban un significado, podríamos decir, espiritual. O sea, no puedes sentarte a la mesa si no te lavas las manos. ¿De acuerdo? No puedes, si vienes de un entierro y has tenido contacto con un fallecido, eres impuro. Por lo tanto, te tienes que purificar lavándote con agua. ¿Entendéis? Por lo tanto, había una fórmula ritual, una costumbre religiosa en aquel tiempo que la gente pues, se metía en el agua en señal de purificación. ¿De acuerdo? Como porque habían hecho algo malo y sentían que estaban contaminados por eso. Se lavaban las manos porque pensaban que se habían contaminado de alguna manera y tenían que lavarse las manos antes de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el mismo Evangelio, un poquito más adelante, dice el evangelista Marcos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Por lo tanto, era una tradición de los ancianos. Era una tradición que se había establecido con el paso del tiempo. Si no te lavas las manos, no comes. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de la cama incluso. El sentimiento de que todo es impuro y de alguna manera tú tienes que purificarlo de acuerdo con agua. Todo ese ritual que se seguía, en el fondo, debía expresar una realidad interior. Algo que había pasado dentro, si no, no tiene sentido. O sea, quiere decir, si tú ¿qué digo yo? Te has enfrentado con alguien, le has dado la mano y sientes que eso te ha contaminado, ¿de acuerdo? Y ahora porque te laves en el grifo no quiere decir que has resuelto el problema. Todo este ritual, en el fondo, tenía que expresar algo que es profundo y que es espiritual. Es un símbolo, ¿me entendéis? Lo que quiero decir es una expresión externa, ¿de acuerdo? De algo que pasa interiormente. Por eso, como Jesús ve que se lavaban las manos y después le pegaban el puñetazo al vecino, ¿me entendéis? Sí, ya te has lavado las manos, pero ahora ¿me entendéis? Jesús les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso sí que le contamina. ¿Veis? O sea, Jesús está diciendo, mira, cumplís con todo este tipo de cosas, con todo este ritual y tal, pero en el fondo no estáis bien, en el fondo sois malos. Lo que contamina al hombre no es que hayas tocado algo y ahora vengas a comer, porque los discípulos de Jesús resulta que comían sin lavarse las manos. Y estaban los fariseos, oye, que tus discípulos no cumplen con los requisitos religiosos y comen sin y Jesús dice, sí, ¿no? Estáis poniendo el acento en algo exterior que realmente no manifiesta la realidad que debería expresar, ¿de acuerdo? Y entonces Jesús dice lo siguiente, lo que del hombre sale, eso sí que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre sale el mal pensamiento, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y esto sí que contamina al hombre. Esto sí que contamina al hombre. No si comes algo, ¿de acuerdo? Y no te has lavado las manos. ¿Veis? ¿Veis? La religión hace énfasis en el ritual exterior, aunque por dentro la persona esté mal, ¿no? Y entonces Jesús está corrigiendo eso. Juan el Bautista estaba bautizando, pero en el fondo estaba viendo que la gente veía en el bautismo como una cosa mágica. Ellos pensaban, eran malas personas, ¿no? Y llegaban al río Jordán y pensaban que porque se metieran en el agua, sales ya y eres una buena persona, ¿no? Y por eso dice Juan que el bautismo de Juan era para arrepentimiento verdadero, que esto es lo importante. Tú te puedes meter en el río 20 veces, pero si eres malo o no. ¿No? Quiero decir, que el agua en sí misma no tiene el poder de cambiar el corazón de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la gente ve que Juan está bautizando, dice, tú, y iban allí multitudes, no, pero dice Juan, no, un momento, no, que esto es
algo exterior que tiene que reflejar una verdad interior, que tiene que haber arrepentimiento. O si no, es como cuando vas a la piscina, ¿eh? Te meten en el agua y sale del agua, ¿me entendéis? Por eso este agua no tiene ningún poder de cambiar a nadie. ¿Me entendéis? No es agua bendita que si te... No, es que no, es así. Pero sí que refleja algo que sí es importante. Lo que Jesús dice, no lo que está fuera, sino lo que el corazón, ¿de acuerdo? El corazón es lo importante. Si hay un cambio interior de la persona, entonces el bautismo tiene un sentido, porque refleja, ¿de acuerdo?, una realidad que ya ha ocurrido anteriormente. Así que podemos hacer las cosas en la vida por ritualismo, por una exigencia de una determinada religión. Alguna persona puede pensar, bueno, es que los evangélicos tienen este requisito que tienen que bautizar, ¿no? Y hacerlo porque, bueno, es el requisito que exige de una determinada religión, ¿no? No. Tiene que haber un verdadero... Si vamos a ser, como la Biblia enseña, el bautismo es un símbolo de lavamiento, de algo que ha ocurrido, un lavamiento espiritual que ha ocurrido antes. Si no, el agua de esta piscina no tiene ningún poder de cambiar a nadie. Pero Jesús sí. La sangre de Jesús sí tiene poder para limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, el agua en sí misma no cambia a la persona, pero el arrepentimiento y la fe en la persona de Jesús sí que la cambia. Y una vez que eso ocurre, por eso dice Marcos que ha ocurrido antes de hoy, pues entonces esto que vamos a hacer hoy simboliza una acción que ha ocurrido en el corazón de estas dos personas, ¿no? Y también en el corazón de todos aquellos que han creído en Jesús. Así que Juan en el desierto predicaba un mensaje pidiendo a la gente que cambiara de vida, que se volviera a Dios y que se bautizara en señal de arrepentimiento como un acto exterior, visible, simbólico, de ese arrepentimiento que se había dado. ¿De acuerdo? Pero mucha gente iba allí a bautizarse dando esa atribución al agua del Jordán milagrosa que iba a cambiarles por... No, es un bautismo de arrepentimiento, tiene que haber verdadero arrepentimiento. ¿De acuerdo? Y predicaba diciendo, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Quiere decir esto que el bautismo de Juan era un símbolo de que esas personas ciertamente se estaban acercando a Dios, estaban reconociendo que habían vivido una vida alejada de Dios y reconociendo su pecado, ¿de acuerdo? Y ese bautismo pues era simbólico. Significaba arrepentimiento, decidir, voy a ordenar mi vida, a andar correctamente, a renunciar de aquellas cosas que no son correctas para seguir en los caminos de Dios. Cuando una persona toma la decisión de seguir los caminos de Dios, le va a ir bien. Es una buena decisión. Es una buena decisión. ¿De acuerdo? Pero Juan añade una diferencia entre el bautismo que él realiza y el bautismo que va a realizar Jesús. Dice que él os bautizará con el Espíritu Santo. Y, ¿esto qué es? ¿No? Quiere decir que el hombre, por mucho que se bautice, no puede cambiarse a sí mismo. No puede cambiarse a sí mismo. Jesús viene a darnos el poder de cambiar. Muchas veces decimos, oye, tienes que cambiar. Y dice uno, pues ya quisiera yo. Ya quisiera yo dejar esto, ya quisiera yo superar aquello. Porque en el fondo de la condición humana es un querer pero no poder. Pero como Dios lo sabe, nos ha dado el poder para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere aquí, Juan? Se refiere un poquito más adelante, en el libro de los Hechos, dice que estaban los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo. Y dice que descendió sobre sus cabezas como lenguas de fuego. ¿De acuerdo? A partir de ahí, la gente respondía al mensaje del Evangelio
y el Espíritu Santo venía a la persona para cambiarla. Quiere decir esto, cuando una persona dice, Señor, te necesito, hay cosas en mi vida que no puedo cambiar, y es que no las puedes cambiar. Pero el Señor, la Biblia habla de eso, ¿no? Ven a mi vida, ¿no? Viene a tu vida. Esto es algo que Jesús ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a él, estaré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios quiere aproximarse tanto al ser humano que ha decidido vivir en el corazón de las personas que le aceptan. Y no solamente vivir en el corazón de las personas que le aceptan, sino también les da el poder para vencer lo que ellos solos no pueden. Por eso dice Juan, mira, yo os bautizo con agua, y este agua no es milagrosa, pero viene uno que sí puede hacer un milagro en vuestro corazón, en vuestra vida. Él va a bautizaros con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El poder de Dios obrando en el corazón de las personas para cambiar aquello que ellos solos no pueden cambiar. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento en que ellos deciden seguir a Cristo. Es una promesa que encontramos en la Escritura. Dice el texto, cuando la gente escucha a Pedro predicar, y Pedro lo que está diciendo, os habéis equivocado de persona, habéis crucificado al Hijo de Dios, al Mesías. Ellos se dan cuenta del tremendo error que han cometido y dicen a Pedro, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque nos damos cuenta de que hemos hecho mal, hemos crucificado a un inocente. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vale, hay un acto de arrepentimiento. Vamos a ver, los pecados. ¿Qué son los pecados? Los pecados son aquellas cosas que no hemos hecho bien. Nadie puede levantar la mano aquí y decir, yo todo lo que he hecho en mi vida, todo bordado, todo perfecto. Dice la Biblia que todos han pecado, de una manera o de otra. Lo que pasa es que en nuestro contexto se piensa que pecar es matar a alguien, pegarle un tiro, robarle la cartera. No. Para la Biblia pecado es todo acto que no se ajusta, ¿no? a lo correcto, a lo verdadero, a lo justo, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que todos hemos pecado. Ahora, ¿quién puede perdonar eso? ¿Una persona te puede perdonar los pecados? No. Solamente reconocer que eso ha estado mal, ¿de acuerdo? Ese es el principio del cambio. Eso pasa con tus hijos, con los niños pasa eso, ¿no? ¿Quién ha roto el jarrón? Yo no. Y tú dices, o sea, no se quiere quebrar. O sea, el niño no quiere reconocer, he sido yo. O sea, antes no ha sido nadie, ha sido él, ha sido tú, ha sido culpa tuya porque lo has puesto en un sitio que, en fin, siempre es buscar. Y los padres saben que por ahí no va la cosa. Pero cuando el hijo dice, he sido yo, dice, ¿no? O sea, el reconocimiento del mal ya implica un camino de solución. Pero cuando la persona se empeciña en decir que no, ahí no hay solución. Por lo tanto, el arrepentimiento es reconocer que necesitamos el perdón de nuestros pecados que solamente Cristo puede ofrecer. Y dice Pedro que cuando uno se arrepiente de sus pecados, dice que recibe el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que arrepentíos, dice Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahorita esta palabra, toda la vida del ser humano es una verdadera lucha. En la tumba de Unamuno, el epitafio dice, Señor, he vivido una vida de dificultades, ¿no? Ahora puedo descansar, ¿no? O sea, por eso muchas veces se dice que descanse en paz. Y dice uno en los entierros, dice uno, ¿por qué decimos eso? Porque la vida es una verdadera lucha, ¿no? Y dice aquí Pedro que si venimos al Señor, vendrá del Señor para nosotros refrigerio. El refrigerio es aquello que tú recibes después de un día caluroso. Es como prepararte una mesa, ¿de acuerdo?
en medio del calor, agua fresca, comida, ¿me entendéis? Un refrigerio es que te restablece por dentro, ¿no? De la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio en momentos de angustia, que son muchos de los momentos de la vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que viene del Señor para cada uno de nosotros. Así que el bautismo de Jesús es un bautismo verdaderamente transformador. No es un rito, no es una obligación de la Iglesia evangélica, sino es una expresión pública, ¿de acuerdo? De Mario de Celeste, de que ya sus pecados han sido borrados en el momento que decidieron reconocerlos al Señor, ¿de acuerdo? Y en ese momento el Señor les perdona y el Señor les regala la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Eso es algo extraordinario, ¿no? O sea, ¿entendéis? O sea, es que a veces decimos, Dios está en el cielo. Dios está en el cielo. Dios puede estar en tu corazón. Más cerca que eso no se puede estar. Por lo tanto, es una expresión de algo que ha ocurrido y ahora sí que esto tiene sentido, ¿me entendéis? Si no ha ocurrido lo que he dicho, no tiene sentido. Se van a meter en el agua, van a salir, van a seguir, pero están simbolizando algo que ha ocurrido en su vida y en su corazón. El bautismo de Jesús está, por lo tanto, lo que ofrece Jesús está directamente vinculado a lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando uno se bautiza, tanto Mario como Celeste, como todo aquel que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el fondo se está uniendo de alguna manera a la muerte y resurrección de Jesús. Aquí el significado. O sea, esto es como un misterio, ¿no? ¿Por qué el bautismo es por inmersión? Porque lo que la Biblia enseña es que eso que ha ocurrido ya en sus corazones es una realidad del símbolo que vamos a ver aquí. O sea, cuando se meten en el agua es como si fueran enterrados. Es como si hubiesen muerto a una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida... ¿De acuerdo? Por eso la inmersión está simbolizando que ellos, en un sentido, mueren con Cristo. Y cuando salen del agua, están simbolizando, porque van a salir, no se van a quedar dentro, están simbolizando que salen de la tumba a una vida nueva, ahora con Cristo. Por eso dice, he decidido seguir a Cristo. Ahora soy de Cristo, ahora creo en Cristo. ¿De acuerdo? Es una identificación con lo que ya Cristo hizo por ellos en la cruz. El apóstol Pablo, ya con esto termino, dice, con Él, con Jesús, hemos sido sepultados para muerte por el bautismo. Estamos reflejando que cuando hemos dicho quiero seguir a Cristo, no es para seguir viviendo como vivíamos antes. En un sentido, morimos a una manera de vivir. ¿Entendéis, no? Entonces dice aquí que somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros nos levantemos del agua y andemos en una vida nueva. Pues eso es. Vamos a simbolizar que han muerto de alguna manera a una vida sin Dios y que salen del agua pues identificándose con la resurrección de Cristo y el poder de su resurrección en ellos, andando de una manera diferente, de una manera nueva, a la manera de Cristo. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que esta explicación pueda haber servido para explicar un poquito, para entender un poquito por qué lo hacemos así. Es un símbolo exterior, ¿de acuerdo?, de algo que ha pasado en el corazón. Y claro, eso ha sido muy personal, ¿de acuerdo? Y eso nos lo van a contar ellos, ¿de acuerdo? Nos lo van a contar ellos. Por eso el bautismo es un acto también público de contar a las personas, pues, por qué hacen esto, ¿de acuerdo? Y qué es lo que ha ocurrido en su vida para que hagan esto, ¿no? Así que yo creo que bautizarse de adulto, como ellos,
¿no? Alguna persona mayor diría, como está la juventud hoy, ¿no? Como está la juventud hoy, que dos jóvenes decidan seguir a Cristo, mira, no es un acto de cobardía, sino es un acto de valentía. ¿Eh? Es un acto de valentía. O sea, es decir, yo he decidido seguir a Cristo, es un acto de valentía. Así que no son cobardes, sino que son valientes. Y van a subir aquí y van a contar un poquito realmente el significado de lo que estamos haciendo aquí en esta mañana, qué es lo que ha ocurrido en sus